El día de hoy vamos a tener un nuevo sermón de esta serie y este sermón del día de hoy se titula Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, y está basado en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 2. Para que no se asusten, entre el versículo 11 del capítulo 5 hasta el final son del 11 al 21 y luego dos versículos más, así que no es tanta la lectura. Así que vamos a leer la palabra del Señor y les pido que pongamos atención a la lectura. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Queridos hermanos, les invito a tener un momento de oración al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual podemos concentrarnos en la lectura de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es nuestro alimento. Anhelamos, Señor, como niños recién nacidos, esta leche no adulterada de tu palabra. Rogamos que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que, Señor, tú nos motives, nos animes, nos exhortes, nos corrijas por medio de la predicación de tu palabra. Oramos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Si alguien quiere conocer al apóstol Pablo, su personalidad, su carácter, sus motivaciones, sin lugar a dudas, la segunda carta a los Corintios es la mejor fuente para ello. Esta es la carta más personal y más autobiográfica del apóstol. De hecho, hay momentos donde hay mucha sensibilidad, hay emociones, incluso también enojo. Uno fácilmente en algunas partes de esta carta puede imaginarse al apóstol Pablo arremangándose y diciéndoles cosas así de manera muy ruda a los hermanos de Corinto. Pero además de eso, de ser una carta súper personal, el apóstol Pablo también se la juega en esta ocasión, como diría Alberto Roldán en un comentario sobre esto, que en mostrar cuál es la verdadera naturaleza del ministerio cristiano, qué papel juega el sufrimiento en la vida y en el ministerio de quien ejerce ese ministerio, y especialmente a tener en cuenta al Dios Trino a quien servimos. Y quizás por eso este capítulo 5 sea uno de los partes esenciales de la carta, porque claramente vemos la acción del Trino Dios presente acá. Una de las palabras claves de este sermón será la palabra reconciliación. La idea literal de esa palabra es que hay dos partes que están separadas, que se han separado y que han vuelto a ser unidas. Esa unión, esa reconciliación,
no sucede por generación espontánea, sino porque una parte busca a la otra y hace todo el esfuerzo por establecer la paz en medio del conflicto. Entonces, la reconciliación siempre implica un cambio. Esta palabra es tan importante que el apóstol Pablo es el único que en el Nuevo Testamento solamente la utiliza para hablar de la relación entre Dios y los seres humanos. Entonces, Pablo la ocupa en casi todas sus cartas y en la segunda carta a los Corintios no es la excepción. Entonces, la novedad del Evangelio de Jesucristo, porque estamos diciendo lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, esa novedad está en el ministerio de la reconciliación, y la invitación de este sermón es que lo conozcamos en las tareas de Pablo, en las tareas del Trino Dios y también en las tareas nuestras, de nuestra propia vida. Entonces quiero invitarles en primer lugar a mirar el ministerio reconciliador de Pablo. Y quiero que leamos los versículos 11 y 12, que dicen: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que está dentro del corazón. Uno de los grandes temas de la segunda carta a los Corintios es la defensa que el apóstol hace de su propio apostolado. Y él se ve obligado a defenderlo porque habían personas que creían que él no era un verdadero apóstol. La pretensión de los falsos apóstoles que atacaban a Pablo es superficial. Su interés estaba en el dinero, en la popularidad y en su propia exaltación. Es por eso que Pablo, a diferencia de estos falsos apóstoles, no busca recomendarse a sí mismo, sino que espera que con sinceridad y con agradecimiento puedan verle como el fundador de una comunidad y también como uno de sus maestros principales. No para vanagloriarse, sino para reconocer el ministerio del nuevo pacto del que hablaba el capítulo 3, del cual ellos también son partícipes por la gracia del Señor. La idea es la siguiente, queridos hermanos, que ante los ataques de los falsos apóstoles a Pablo, lo que debía hacer la iglesia de Corinto era cerrar filas en torno a él, animarle, en este caso, para que acrecentara su valor y reconocer también, con el discernimiento que el Espíritu Santo le había dado a la comunidad, la autoridad que Dios le había dado al apóstol para el bien de ella misma en el liderazgo que el Señor le había dado. Entonces la noción aquí también es clara. Nosotros debiésemos siempre aprender a cuidarnos las espaldas a nosotros mismos y a no dar pie a la gente que busca hacer pedazos a quienes aman a Dios y trabajan por su obra. El versículo 13, de manera muy interesante, presenta una argumentación de Pablo. Dice: si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. Es raro, este versículo suena paradójico. Pero ¿cuál es el tema? Los enemigos del apóstol Pablo le acusaban de vivir una suerte de locura. Creían que él estaba loco, tenía una falta de quicio, le faltaba un tornillo al apóstol. Eso es lo que decían. ¿Por qué? Por el relato de su conversión sensacional, cuando él iba camino a Damasco a perseguir a nuestros hermanos. Porque ¿cómo? ¿Acaso un fariseo tan celoso de la ley del Señor puede vivir una conversión como esa? Es la pregunta. No, alguien tan fanático como él no puede haber pasado a ser un servidor también tan fanático del cristianismo. Porque el esfuerzo que Pablo hacía en la misión, que hacía parecer que alguien vivía solo para eso, era la acción de un fanático. Nadie en su sano juicio puede vivir así. Nadie puede esperar que lo apedreen y volver a predicar a la misma ciudad. ¿Qué es eso? Entonces la gente creía que Pablo, y asusada por estos falsos apóstoles, vivía un fanatismo exacerbado propio de alguien que estaba en un estado de locura. Pablo dice que si esa es su comprensión de la locura, su defensa es esta. Efectivamente, él está loco. No había nada que le produjera más gozo y deleite al apóstol Pablo que anunciar el Evangelio de Jesucristo, aunque eso le costara prisiones y cárceles. Por eso era un asunto que no les correspondía a ellos, pues esa locura no era una parte de la relación con los hermanos de Corinto ni con nadie de las otras ciudades en las que Pablo fundó iglesias. Esa relación de locura era con Dios,
era la relación que Pablo tenía con Dios. Pablo estaba loco, pero para Dios. En cambio, para ellos, Pablo había sido mesurado, había sido racional, había sido sensible a la hora de hablarles, con toda claridad y sin palabrería, como abundaban los oradores de la época, que buscaban con artificialidad buscar cautivar la atención de la gente. Por eso Pablo les invita a que tengan en cuenta aquello que está en el corazón y no lo que se ve en la superficie, en lo aparente. Y otra cosa muy interesante de este texto respecto del ministerio de la reconciliación que Pablo tenía, es lo que aparece en los versículos 14 al 15, cuando dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Lo que hace que Pablo se dedique al ministerio de la reconciliación no es otra cosa sino la muerte de Cristo. Muerte que es por todos. Ese todos está refiriendo no al alcance de la expiación, sino al efecto que ese sacrificio expiatorio produjo en los creyentes. Quienes morimos con Cristo somos aquellos que hemos creído por la pura gracia. En el amor de Cristo que se manifestó en la cruz, eso es el motor que nos posiciona, que nos encamina hacia la misión. En la Reina Valera 60, el concepto ahí es que el amor de Cristo nos constriñe, que en ese sentido nos dirige, toma nuestros sentimientos, nuestras emociones, y eso termina movilizándonos. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado del amor de Cristo como el eje de nuestro cristianismo? Y además de eso, si hemos experimentado el amor del Señor, ese amor claramente involucra que nosotros también debemos y podemos amar a otras personas. Es el amor de Cristo que nos moviliza en la misión y en toda tarea que nosotros realizamos en el mundo, porque cada lugar en el cual nosotros estamos es nuestro campo de misión. Nuestro hogar, nuestro trabajo, el barrio, la villa, la población en la cual nosotros vivimos, todos esos lugares, en cada lugar donde estemos, ese es nuestro campo de misión. En segundo lugar, vemos aquí en el texto el ministerio reconciliador de Dios. Y aquí el versículo 16 del texto nos invita a mirar un cambio en la perspectiva. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Este versículo habla de un cambio en la perspectiva, de una transformación en la mente. Hubo un tiempo en que el apóstol Pablo miró a Cristo desde un punto de vista judío y fariseo. Vale decir, como un maestro de la ley, como un intelectual, como alguien que era parte de una secta política, religiosa, judía, que eran los fariseos, y entendiendo a simple vista que Jesús no era el verdadero Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces lo que él estaba haciendo era mirar a Cristo solo desde una perspectiva, desde criterios meramente humanos o desde consideraciones mundanas, como dicen otras traducciones. Para que él entendiera que Cristo era el Señor, él debió haber vivido una transformación. Y esa transformación de la mente la produce el Espíritu Santo. No es solo un acto intelectual tener una cosmovisión cristiana, porque es el Espíritu Santo quien transforma nuestra mente, transforma nuestros pensamientos, los que son fortalecidos día a día por la lectura y la escucha atenta de la palabra del Señor. Y así como cambió nuestra perspectiva respecto de Cristo, también cambia nuestra perspectiva respecto de los demás. Eso es muy interesante del texto, porque Pablo ejemplifica su mirada de los otros hermanos a partir de la mirada anterior y la nueva mirada que él tenía acerca de Cristo. Cristo cambió no solo nuestra perspectiva en relación a Dios, sino que también cambió nuestra perspectiva en relación a los otros seres humanos, de tal manera que nosotros podamos vivir bajo la ley del amor, que nos invita a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza,
y también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El versículo 17 es una maravilla, digamos, en la Biblia. Dice que, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y para los Reina Valera lovers, esto es de... La Reina Valera dice que, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso es parte del anuncio de una novedad escatológica. ¿Y por qué una novedad en el momento de Pablo? Porque los postreros tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo y concluirán con su segunda venida. En ese tiempo hemos sido ubicados en un espacio. Ese espacio geográfico en el cual usted y yo vivimos es en Cristo. Ese es nuestro lugar. Hoy día estamos en Él. Esa es nuestra ubicación geográfica, estar en Cristo. Y es aquí donde nosotros debemos recordar esta triada de la cosmovisión reformada, llamada creación, caída y redención, porque eso nos permite entender desde esta perspectiva renovada toda la historia, desde la creación hasta la eternidad. En la creación nosotros vemos lo que Dios quiso para nosotros, que Dios había creado un lugar de descanso y de shalom. Shalom no solo es paz como ausencia de conflicto, sino que es paz, armonía, justicia, vida abundante, plena. Todo eso es shalom. Dios creó un lugar así, en el cual nosotros podíamos, como seres humanos, vivir una relación de amor con Dios. La creación muestra cómo debía ser la vida, cómo debía ser vivida en relación a la naturaleza, en relación a nuestro prójimo ser humano y en relación a Dios. O sea, cuando uno lee el capítulo 3 del Génesis, ve a Dios yendo a tomar el fresco de la tarde con Adán. Aunque lo iba a retar, iba a ese acto. O sea, había un momento de íntima comunión con el Señor. Esa era la forma en que Dios había diseñado la vida. Pero la caída señaló todo aquello que nos ocurrió como humanidad y lo que nos salió mal en el mundo. ¿Qué pasó? Que desde ahí en adelante el ser humano se centró en sí mismo y destruyó el shalom que Dios había provisto. Y por lo tanto se transformó en un ser infiel que se había vuelto a la idolatría. Todo el mundo, todas las cosas se realizan en torno a uno mismo y desde una perspectiva dañada por el pecado. Babel es un ejemplo de esto. Este intento de llegar a ser como Dios, a ganarse un nombre, cuando en realidad es Dios quien nos da nombre, es Dios quien nos da identidad. Y por otro lado está la redención, que nos muestra lo que Dios ha hecho en Jesucristo para corregir todas las cosas que el pecado distorsionó. Fue Jesucristo quien cargó tus pecados y los míos, y que recibió el castigo tuyo y mi castigo. La redención es una obra de Cristo por el poder de la cruz, que implicó el rescate de una creación que había sido dañada y distorsionada por el pecado. Por eso, una de las mejores definiciones que hay de pecado es la que dio Agustín de Hipona cuando señaló que el pecado es un amor desordenado. Porque el amor verdadero precisamente echa fuera el temor. El amor verdadero se manifiesta en esta acción donde nosotros miramos a Dios, ponemos la vista en Él y nos dejamos guiar por Él. Y también en esa vista de manera horizontal hacia nuestro prójimo. Cristo, con la redención, venció la muerte y el pecado, nos liberó. Y además de eso, en esa redención está conduciendo todas las cosas hacia la consumación de su reino. Tanto es así que la redención de todas las cosas nos harán vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en un mundo libre de la presencia del pecado, tal y como Dios lo había diseñado en el origen. Recuperaremos allí el paraíso perdido y el shalom dañado por nuestra pecaminosidad. Entonces, cuando hablamos de lo nuevo en el versículo 17, estamos hablando de la renovación que fue hecha por Cristo, quien tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y en quien todas las cosas son restauradas o transformadas. Cristo tiene un poder enorme y Él puede hacer nuevas todas las cosas. Y nosotros podemos dar fe de eso.
El Señor ha transformado nuestra vida, ha transformado nuestro ser, ha transformado nuestra realidad y ha hecho cosas que nuestra imaginación no alcanza a comprender por el puro afecto del amor que Él ha tenido con nosotros. Dios es tremendamente bueno y maravilloso y su poder es inigualable. Nada, absolutamente nada puede contrarrestar el poder transformador de Cristo. El versículo 18 y 19 nos habla acá de la misión de Dios. Fíjese lo que dice, que todo esto nuevo que el apóstol Pablo está hablando, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. El teólogo Jürgen Moltmann, que todavía está vivo, es un teólogo reformado europeo, dice que nos proveyó en este caso una síntesis conceptual muy interesante para pensar la misión de Dios. Él decía que no es la iglesia la que tiene una misión de salvación que cumplir en el mundo. Es que la misión del Hijo y del Espíritu, por medio del Padre, incluye a la iglesia. En términos estrictos, tenemos que decir entonces que la misión no es de la iglesia, sino que la misión es de Dios. Y Dios, por pura gracia, nos ha incluido en esa tarea misionera. ¿Qué abarca la misión de Dios? La misión de Dios abarca, en primer lugar, su autorrevelación. Él tomó la decisión de revelarse, de darse a conocer, revelarse con B corta, no con B larga. Revelarse con B larga es, en este caso, tener un estado de rebelión, de alzarse contra otra persona. Revelarse con B corta es darse a conocer, ¿ya? El Señor sacó aquello que estaba oculto, que era un misterio, y lo dio a conocer. Y fue tan condescendiente Dios que Él se reveló con nuestras palabras, de tal manera que lo pudiéramos entender. Aquí está, en este libro, está todo lo que nosotros podemos conocer de Dios. Lo que nuestra mente puede llegar a alcanzar a comprender, incluso más, con la ayuda que el Espíritu Santo nos provee, porque el Espíritu nos ilumina para poder entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero hay cosas que son misteriosas. Y esas cosas no son para nosotros, porque son las cosas reveladas, aquellas que son para nosotros. Entonces, primera cosa que abarca la misión de Dios es su revelación. En segundo lugar, su amor por la humanidad, manifestado en la gracia común, dando dones a todas las personas, porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Y todo don perfecto proviene del Señor. En tercer lugar, la misión de Dios también incluye su amor especial a los electos manifestado en la redención. La gracia es gracia, pero se ha manifestado de manera diferente en aquellos que hemos creído, dándonos nueva vida, porque aquellos que creemos en el Hijo tenemos vida eterna. Y también todas las actividades que Dios ha realizado en la historia hasta la consumación final. Todo lo que Dios ha hecho desde el Génesis en adelante abarcan la misión de Dios. Todos sus hechos poderosos que encaminan la historia hacia la redención final. Entonces, en esa tarea misionera, Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo. Como aprendimos en las clases de escuela dominical con los niños durante el semestre pasado, podíamos ver cómo Cristo es el verdadero héroe de la Biblia en medio de nuestras historias de pecado y de fracaso. La historia bíblica no se centra en Adán, en Abraham, en Moisés, en David y en todos los personajes de la Biblia. La historia de la Biblia se centra en Cristo. Como diría Herman Bavinck, Dios el Padre ha reconciliado su mundo creado pero caído a través de la muerte de su Hijo y por su Espíritu lo renueva para convertirlo en un reino de Dios. Entonces, claramente, la finalidad de la tarea misional que Dios tiene es la redención. De hecho, acá dicha tarea aparece con el concepto de reconciliación que explicamos al inicio. Éramos enemigos de Dios, nosotros nos habíamos rebelado con B larga, nos habíamos rebelado contra Dios, nos habíamos enojado con Dios y habíamos comenzado a vivir en el pecado de nuestros primeros padres y también con nuestros propios pecados. El amor de Dios
que supera todo entendimiento, no tomó en cuenta nuestros pecados e hizo que Él se acercara en la persona de Jesucristo y tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cosa importante acá, que la redención que Cristo hace es total. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 20, hablando de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. A veces nosotros tenemos un concepto súper limitado de lo que Cristo hizo en la cruz y de los alcances que tiene la redención. Este texto nos está diciendo una verdad tremendamente profunda y relevante para nuestra vida en el mundo que vivimos hoy. Los alcances de la redención que Cristo conquistó en la cruz no solo tienen que ver con tu salvación y con mi salvación, sino con la reconciliación de todas las cosas. O sea, Cristo murió para reconciliar todas las cosas. Y cuando la Biblia dice todas las cosas, no está hablando de la mitad de las cosas, no está hablando del 60, del 70, del 80% ni del 90%, está hablando de todas las cosas. Y tú, como creyente cristiano, tienes que ser un agente de esa reconciliación en el mundo. Reconciliando, en este caso, aquello que ha sido distorsionado por el pecado. Tu área científica, tu área de conocimiento, tu área de técnica, tu área laboral, tu área familiar, todas las esferas de la vida tienen que ser reconciliadas por Cristo. Y contamos con la ayuda del Espíritu Santo para eso. O sea, no es solo lo que tiene que ver con la iglesia, porque Cristo es Señor de todo. Y eso lo conquistó con la sangre que derramó en la cruz. O sea, la sangre de Cristo, insisto, no solo tiene que ver con aquello que ocurrió en nuestra vida, en la salvación, sino tiene que ver con la redención de todas las cosas, que concluirá, será consumada con la segunda venida de Cristo y el establecimiento de este reino que no tendrá fin, donde todas las cosas serán restauradas por el Señor. Y en tercer lugar, hablemos del ministerio reconciliador nuestro. Versículo 20. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Nosotros somos hoy día ministros de la reconciliación, lo que solo ha sido posible por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Insistamos, esta no es nuestra tarea, es la misión de Dios. Ahora bien, por pura misericordia, por el afecto del Señor, hemos sido convocados a ella. Y esto es tremendo. Se nos llama embajadores. ¿Se fija usted en el peso de esa expresión? Tú y yo no solo somos comunicadores del Evangelio, que es un elemento fundamental de nuestra vida, el que prediquemos el Evangelio a las personas, sino además somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Piensa tú en esto. O sea, si hoy día el embajador de Chile en cualquier país hace una declaración personal sobre un hecho político, ya sea en nuestro país o en el extranjero, a ese embajador lo podrían llamar al país para tomarle declaraciones, para tomar nota de lo que él ha dicho y también en ese sentido llamarle la atención al respecto, o derechamente, dependiendo del grueso, del calibre de la expresión, sacarlo, quitarle el cargo de embajador. ¿Por qué? Porque él no se está representando a sí mismo, sino que está representando al país en el exterior. Hoy día nosotros somos representantes del reino de Dios. Eso involucra un peso, insisto, mayor que ser simplemente comunicadores del Evangelio. Ahora, antes de que nos asustemos y nos sintamos un peso agobiante en nuestra vida, esa identidad como embajadores solo es posible porque Cristo nos ha dotado de una nueva identidad. Estar en Cristo es lo que nos debe llenar
de significado, identidad, gozo y esperanza. Tú y yo hemos sido renovados por Él, lo que hace que todo cristiano sea un embajador. Esto es tan relevante que nuestros primeros hermanos lo creyeron tan a cabalidad que cada hermano en la iglesia primitiva era un misionero. ¿Sabes tú por qué hoy día existen compañías misioneras para mandar misioneros al mundo? Esas compañías misioneras existieron porque en un momento de la historia el cristianismo perdió de vista la misión y dejaron de preocuparse por eso. Hay grandes representantes de organizaciones misioneras transculturales que han dicho que el día más gozoso de su vida va a ser cuando le den fin a su organización misionera, porque eso va a ocurrir el día que la iglesia entienda que tiene un papel en la misión. Tú y yo hemos sido llamados a ser embajadores del reino de Dios, a anunciar ese mensaje y a ser representantes de ello. Y aquí hay una cosa también muy bonita en el texto. Fíjense lo que dice el pasaje. Dice, al final del versículo 20, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Esta cosa es muy misteriosa, está llena de un enorme misterio y de una enorme profundidad, porque es la idea de embajadores que descienden para rogar a personas. Eso es una alabanza incomparable de la gracia de Dios, que toma un papel tan empático con nosotros, de acercarse a nosotros y llamarnos al Evangelio con palabras tan llenas de ternura y de amor. Ahora quisiera hacer algunas preguntas para ti. ¿Leemos nosotros y anunciamos la revelación de Dios? ¿Trabajamos también en nuestras vocaciones, a sabiendas que esa vocación que Dios te ha dado y el trabajo que Dios te ha dado es un espacio para la extensión del reino de Dios y no de nuestros propios reinos y agendas? ¿Contribuimos a que el espacio de reunión de los electos amados por Dios, la iglesia, sea también un espacio de amor, de comunidad? ¿Nos gozamos en la salvación aplicada por el Espíritu Santo en nosotros, a tal nivel que queremos que otros conozcan a Cristo? ¿Trabajamos tal como Dios trabaja todos los días de nuestra historia? Porque aquí lo que vemos es a Dios trabajando todo el rato, pero también Él quiere involucrarnos en nuestro trabajo. Nos ha llamado para eso, para involucrarnos en su trabajo. Ahora, ¿cuál es el contenido del mensaje que debemos realizar como embajadores? El versículo 21 es un resumen del Evangelio. Dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, dice la Reina Valera, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo te invito a sopesar, a medir, a calcular cada palabra que está en ese texto. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo nos sustituyó con su vida justa y con ello tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos como sentencia por nuestros pecados. No fueron los judíos ni fueron los romanos los que diseñaron la cruz. La cruz fue diseñada por Dios Padre. Esa cruz ignominiosa que fue por nuestro bien. Jesús fue enviado para un sacrificio único y perfecto por nosotros. Ese glorioso intercambio del cual cantábamos hace un rato hizo posible que nosotros recibiéramos la justicia de Dios por medio de Cristo, lo que trajo como resultado vital que esa enemistad que nosotros teníamos con Dios fuese rota y fuésemos reconciliados. Todo esto fue una iniciativa de Dios, un regalo de Él, un fruto del amor incondicional que Él tiene por nosotros. ¿Cómo sentirse despreciado si hoy día ya no tenemos ninguna condenación porque estamos en Cristo? ¿Quién nos puede juzgar? Solo Cristo. Y frente a eso, no tenemos nada más que decir ni pensar. Ahora, el llamado es a anunciar universalmente esta reconciliación lograda por Cristo.
La iglesia es un heraldo, un mensajero que anuncia la palabra del Señor. Y por ende, nuestra tarea principal es compartir las buenas noticias de Jesucristo, evangelizando y plantando iglesias. Fíjate en lo siguiente. Por cosas de la iglesia, tuve la oportunidad de viajar en avión. Tuve la posibilidad de viajar a Brasil a unas conferencias de plantación de iglesias y también siendo delegado de la iglesia a la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Justo de hecho fue en el mismo año, en el mismo mes, 2 viajes a ese lugar, así que entrete. Bueno, en esas ocasiones uno puede ver muchas cosas que uno puede hacer tanto en un aeropuerto como en un avión. Uno en ese lugar, en un avión, uno puede comer. En un avión uno puede dormir. De hecho, yo dormí harto en ese viaje. Puede leer, puede ver una película, puede trabajar, puede poner notas del colegio, puede revisar tareas. Uno puede hacer un montón de cosas en un avión. Pero cuando yo tengo sueño, no voy al aeropuerto y tomo un avión para dormir. Cuando yo tengo hambre y quiero comer, no voy a un aeropuerto y me tomo un avión para comer. ¿Por qué razón? Porque el avión que me dispone de todo ese espacio para hacer esas cosas, no fue creado para eso. El diseño del avión fue para volar y transportar a personas en el menor tiempo posible, sobre todo considerando las largas distancias que hay de ciertos lugares. Para eso fue creado el avión. En la iglesia, nosotros podemos tener múltiples cosas. Podemos tener comunión con los hermanos, momentos para desarrollar nuestras habilidades, dones que Dios nos ha dado, espacios de asociatividad. Podemos hacer un asadito y eso es lo que vamos a hacer cuando esta pandemia pase. Y podemos hacer múltiples cosas. Pero la iglesia fue diseñada para cumplir el papel de embajadores. Tu tarea y mi tarea es predicar incansablemente el Evangelio. Cada creyente tiene la misión de hablar del amor de Jesús con quienes los rodean. Vivir para nosotros mismos es como dice este texto en el versículo 1 del capítulo 6. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Vivir la gracia en vano implica centrarnos en nosotros mismos, no entender que la gracia nos ha sido dada para ser compartida con otros. Y luego el versículo 2 dice, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Esto es muy interesante porque la NBI traduce muy adecuadamente una palabra que en la mayoría de las Biblias es traducida como tiempo. Si no fuera porque son palabras muy conocidas en el mundo evangélico, yo no las pronunciaría en el griego, pero en el griego hay 2 palabras para hablar de tiempo. Una es cronos, lo que da origen a la palabra cronología, cronómetro en nuestro idioma castellano. Cronos habla del tiempo medido, ¿ya? En este caso, la palabra ocupada acá es kairos, y kairos habla del momento, de la oportunidad que se nos presenta. ¿Y cuál es esa oportunidad que tenemos para predicar el Evangelio? ¿Cuándo es el momento oportuno para anunciar a otros del amor del Señor? ¿Mañana? ¿Cuando yo tenga tiempo? No. La respuesta correcta es hoy. Hoy es el momento propicio en el cual debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. El método que Dios escogió para llamar a sus electos al Evangelio es la proclamación del Evangelio. Si alguien se pregunta por qué tengo que predicar si Dios ya predestinó a las personas para ser salvas y Él es quien añade a la iglesia a quienes van siendo salvos, la respuesta a eso es porque Dios nos mandó a predicar y punto. No hay otra cosa. Él diseñó como medio para llamar a su pueblo la predicación del Evangelio. Cumplamos nuestra tarea misional. Y tal vez con justa razón, hoy día tú puedes decir, no, es que a mí me da vergüenza, soy súper tímido. Bueno, aquí hay hermanos que trabajan en el área de las ciencias humanas y en la psicología y nos pueden ayudar, por ejemplo, a tener técnicas que nos ayuden a superar la vergüenza, la timidez y un montón de cosas.
Por otro lado, alguien podría decir, a mí me faltan cursos de capacitación para predicar el Evangelio. Entonces, yo te recomiendo, puedes tomar el curso de evangelismo explosivo, el que hicimos al inicio de nuestro tiempo de plantación, de conviertas en un cristiano contagioso, que habla del evangelismo relacional. Y hay múltiples métodos de evangelismo muy útiles para aprender. Pero yo te quiero decir algo, que ni las técnicas que te ayuden a fortalecer, a afirmar tu personalidad, de tal manera que no tengas vergüenza para predicar el evangelio, y todos los métodos evangelísticos que son muy buenos y útiles, insisto en eso, pero no son lo fundamental para que tú y yo prediquemos el Evangelio. Lo fundamental que nosotros tenemos para predicar el Evangelio, lo tuvimos por pura gracia cuando Cristo salió a nuestro encuentro. Y tal como el endemoniado gadareno, recibimos la orden del Señor. Anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Para reflexionar y practicar. Dijimos al inicio que la reconciliación busca un cambio. Y no es tarde para decir que no es Dios el que cambia, porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Sino que es nuestra relación con Él la que cambia, y cambia por iniciativa de Él. Y ese cambio relacional hace que nuestra vida también sea cambiada por el poder de su amor. Por eso es que también nuestra relación puede cambiar con otros seres humanos. Tanto es así que la iglesia es el espacio por definición de los distintos. Si hay algo que define la iglesia, es que es la comunión de los diferentes, de aquellos que nunca se habrían juntado fuera de ella. La iglesia es el único lugar del mundo en el cual un taxista y un Uber pueden convivir amándose. La iglesia es el único lugar del mundo en que un hincha de Colo-Colo, de la Católica, por supuesto en segundo lugar, y de la U, pueden amarse. La iglesia es el único lugar del mundo en que alguien que era de izquierda puede amar a alguien que era de derecha. La iglesia es el único lugar del mundo en que los diferentes pueden encontrarse y amarse. Porque no hay nada, no hay ninguna barrera que pueda compararse al amor que Dios nos ha tenido. Y si hay una barrera que te ha separado de un hermano al que has considerado diferente por alguna circunstancia, déjame decirte con todo el amor del Señor que esa barrera es simplemente una muestra de la idolatría. Y todos los ídolos tienen que caer, porque solo Cristo es suficiente. La reconciliación que Dios hizo conmigo y contigo hace que tú y yo nos encontremos en el nosotros de la comunidad. Aquí surgen varias preguntas entonces que te motivo a pensar durante esta semana. ¿Descansas en la gracia de Dios que te hizo justo? No por tu justicia, sino que por la justicia de Cristo. Ahora, nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, ¿somos reconciliadores también en nuestra vida y en nuestra actitud con la gente? ¿Miramos a las personas con la gracia que Cristo nos miró? Yo a veces veo y tengo la idea de que a veces no creemos en la misma gracia que predicamos siempre. En nuestro fuero interior creemos en la salvación por obras. Creemos que hay gente que tiene que hacer algo más para ser salva. Si esa es nuestra actitud, tenemos que arrepentirnos. Porque la salvación es por pura gracia, es por el puro afecto de su amor. Y nosotros tenemos que mirar con gracia a las personas, tal como Jesús lo hizo. O sea, Jesús compartía con publicanos y pecadores. Tanto así que los religiosos de la época le llamaban comedor y bebedor de vino. ¿Qué aprendemos de la misión en este texto? Aprendemos que la misión no es tarea de pastores, ni de misioneros transculturales, ni de plantadores de iglesias, ni de presbíteros, ni de diáconos, ni de ningún oficial o funcionario de la iglesia. La misión es de Dios, y por gracia, tú y yo hemos sido incluidos en ella. Toda la iglesia entonces debiese ser misionera. Otra cosa que aprendimos acá es que la tarea misional de la iglesia es compartir la buena nueva de Jesús. Y además de eso, extender el reino de Dios en cada esfera de la vida por medio del trabajo que Dios nos ha dado. En otras palabras, cada miembro de la iglesia desarrolla la misión en su quehacer cotidiano, anunciando, viviendo y haciendo. Esto es muy importante. Desde el punto de vista reformado, existe una pequeña diferenciación entre la iglesia institucional y la iglesia orgánica.
La iglesia institucional tiene sus tareas. Fundamentalmente, la proclamación del Evangelio de Jesucristo, la capacitación de los creyentes y el servicio, particularmente a los de la familia de la fe. Y si puede, si están sus capacidades, también el servicio hacia otras personas. Pero la iglesia orgánica, que somos tú y yo, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo, esparcidos en el mundo, extendemos el reino de Dios tanto con la proclamación del Evangelio, con cada labor también que contribuye a la justicia, a la paz y a la alegría en el Espíritu Santo. Entonces la iglesia orgánica, que somos tú y yo, tenemos muchas tareas que cumplir. Y no necesitamos de un evento ni de una actividad organizada por la institución para poder trabajar para el reino de Cristo. Claramente, nosotros como institución, como iglesia, podríamos hacer muchas cosas que no estamos haciendo. Pero siempre el despertar de la institución no nace de la institución misma, sino que nace de creyentes que se motivan a compartir en el Evangelio. Tanto es así que las mejores ideas para el desarrollo de la iglesia no han surgido necesariamente de reuniones de consistorios o de asambleas congregacionales o de asambleas presbiteriales, sino que muchas de las mejores ideas para servir a Cristo han surgido de una mesa compartida, de una taza de té o café, bueno, y allí en la conversación de la amistad es donde se van desarrollando ideas que son presentadas en esas instancias oficiales para el trabajo en la iglesia. La iglesia tiene amistades que pueden surgir como mini motores que desarrollen la vida eclesiástica. Y ojo, el propósito de la misión no es nunca el engrandecimiento y el éxito de la iglesia, sino la gloria y la fama de Cristo. Porque tú y yo somos colaboradores de Dios. Y colaborador es alguien que trabaja codo a codo con alguien. Y esto es tremendamente misterioso y lleno de gracia. Tómale el peso a estas palabras. Somos colaboradores de Dios. Él hizo el trabajo y ya sigue trabajando hasta el día final. La pregunta es, si tú estás haciendo el trabajo que Dios te encomendó en relación a la predicación, en relación a la comunidad y el discipulado, en relación a la misericordia y la justicia, y en relación a conectar tu fe con el trabajo que desarrollas día a día. La iglesia institucional entonces se disemina por el mundo como un organismo vivo en cada creyente que vive y comparte su fe. En todos los lugares en los que nos toca estar, en la familia, en los centros educacionales, en los lugares de trabajo, debemos llevar a cabo la misión, por lo que cada actividad debe ser realizada para la gloria de Dios, dando testimonio con responsabilidad y con excelencia, aprovechando todas las oportunidades que Dios nos provee día a día para compartir el Evangelio con los demás. La pregunta es si te dispondrás a servir o si simplemente serás un espectador de lo que Dios está haciendo con su iglesia en el mundo. No se nos olvide nunca que somos protestantes y que nosotros no creemos en una casta especializada de sacerdotes para llevar a cabo las cosas de Dios, sino que creemos tal y como dice la Escritura, que al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea en nuestra vida, que tú y yo seamos reyes y sacerdotes, que tenemos clara la película de la misión a la que Dios nos ha encomendado. Y si no ha sido así hasta el momento, la invitación es a que no te quedes mirando tu propio ombligo y tu pecado. Esa culpa, ese remordimiento que sientes hoy día, no es una bendición, sino te hace volver a casa. Mira a Jesús, pide perdón y pide la ayuda del Espíritu Santo para que puedas y podamos trabajar como comunidad en la misión de seguir plantando el Evangelio en cada corazón y hacer que muchas más personas lleguen al conocimiento del Evangelio. Tu tarea y mi tarea es sembrar y regar. Será Dios quien va a dar el crecimiento, porque ciertamente la semilla crecerá. Que Dios te bendiga y que todo lo que he dicho en esta mañana sea simplemente para la gloria del Señor y para la edificación y alegría de la iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has provisto
para poder escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos motives cada día a cumplir la misión a la que por pura gracia nos has incluido. Es tremendamente maravilloso el amor tan grande que nos tienes, que nos has reconciliado, nos has unido a ti por medio de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Y no solo eso, nos has dado una nueva identidad, un nuevo lugar, estar en Cristo. Y ahí nos podemos sentir seguros, siempre, porque si estamos con Cristo lo tenemos todo. Gracias, Señor, por dotarnos una nueva identidad que nos hace vernos, no como simples personas, humanos, sino con la cordura que tú nos has dado, pero conforme a la medida de la fe. Y nos ha hecho colaboradores tuyos, embajadores tuyos en un privilegio que no merecíamos, porque ni siquiera merecíamos comer de las migajas que caían de tu mesa. Pero claramente, solo bastó tu amor y tu gracia para hacernos aceptos ante el amado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Permite que ese amor nos constriña, nos movilice a anunciar el Evangelio a todos quienes nos rodean y a trabajar cada día por la extensión de tu reino hasta que tú vengas. Oramos por todo eso, por los méritos de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.